y nos vamos inmediatamente a ver en la plataforma el contenido que está subido para que ustedes puedan ya descargarlo y tener todo para el aprendizaje de esta semana. La actividad que vamos a desarrollar es la número 2, la cual se denomina organizamos la información recogida y definimos el problema. ¿No? Bueno, ya en el nombre nos está diciendo qué es lo que vamos a hacer. Dos acciones, dos tareas. Primero, la información que tenemos de las entrevistas las vamos a sistematizar, a procesar, a analizar, a organizar, y a partir de ese trabajo que vamos a hacer sistematizando esta información, dibujamos nuestro punto de vista, point of view, para poder definir el problema, que debe ir a modo de pregunta, ¿no? Y siempre inicia con las dos palabras, ¿cómo podríamos? Aquí tienen la información original que nos da el ministerio y aquí están ya las diapositivas o la información contextualizada, con los ejemplos que yo uso para poder explicar la clase. Bien, vamos a recordar brevemente, porque estas actividades están estrechamente enlazadas, qué es lo que trabajamos la semana pasada en la actividad número 1. Bueno, todo parte en esta metodología del design thinking a partir de un desafío. En el desafío, que es una pregunta, yo digo, ¿cuál es la problemática que estoy enfocándome y quiénes son los usuarios para los que voy a resolver esta problemática, ¿no? Y ahí mismo empezamos con la fase número 1 del design thinking, empatizar. Empatizar consiste en conocer más el tema, en diseñar mis preguntas, mi cuestionario y aplicar la entrevista a las personas. Hasta ahí hemos llegado la semana pasada, ¿verdad? A modo de recordar, repito, aquí tengo un ejemplo que yo utilicé para poder mostrarles a ustedes cómo se hace este proceso de definir el problema y luego iniciar con la fase de empatizar. Yo aquí tengo el desafío de la semana pasada. La definición del problema lo vamos a hacer el día de hoy. Es parecido al desafío, pero ya con mayor precisión. El desafío es un poco genérico. Si ustedes ven acá, el desafío que yo planteo como ejemplo empieza igual. ¿Cómo podríamos? Cuando definamos el problema hoy también va a empezar así como podríamos. ¿Ya? Pero acá dice crear prototipos tecnológicos. ¿Ven? Es algo genérico. En cambio, ahora, después de procesar la información de las encuestas, yo voy a poder decir qué prototipo tecnológico. Por ejemplo, podría ser un sistema de aire acondicionado, no sé, aire caliente. Podría ser de repente un prototipo de un sistema de calefacción. ¿Ven? Pero aquí yo lo estoy poniendo en mi desafío la semana pasada de manera genérica. Y al día de hoy vamos a precisarlo a través de definir el problema. Mi desafío era, ¿cómo podríamos crear prototipos tecnológicos para proteger del friaje a las familias de ese tipo? ¿No? Lo que no va a cambiar es esto, las familias de ese tipo es el usuario. Cuando veamos el point of view, que la estructura es la siguiente, usuario, necesidad e insight, en usuario no puedo cambiar, tiene que ir el mismo de acá, ¿no? Lo que va a cambiar sí es ya la precisión, cuál es ese prototipo tecnológico, ¿no? Y la necesidad va a estar enmarcada en esto, en el friaje, ¿no? De las familias. Bien, entonces teníamos ahí nuestro desafío y luego nos preparábamos para realizar las entrevistas, ¿no? Ustedes se les explicó el proceso para que puedan realizar las entrevistas a 3 personas con 10 preguntas como mínimo cada una de ellas. Lo ideal hubiera sido trabajar ahí 12 preguntas, pero yo les pedí 10. Bien, se supone que ustedes ya han aplicado estas entrevistas, han hecho a las 3 personas distintas su entrevista y tienen la información porque ya lo han grabado, porque anotaban allí mismo. Y el día de hoy vamos a trabajar con esa información. Yo no puedo elaborar el punto de vista, point of view, si no he sistematizado la información. De la misma manera, yo no puedo definir mi problema si no hice los dos procesos anteriores. Procesar la información que obtengo de la entrevista y elaborar el cuadro del punto de vista. Esos dos instrumentos tienen que estar, si no, yo no puedo definir mi problemática. Bien, la actividad de hoy día, les decía hace un momento, organizamos la información, ¿ven? Eso es lo que tenemos que hacer. Y definimos el problema. Y antes de definir el problema, recuerden que elaboramos el point of view, ¿no? Para poder definir ya mi problema. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de esta actividad?
como les explicaba hace un momento, en la actividad anterior hemos logrado obtener información a través de las entrevistas, ¿no? A partir de el desafío que hemos redactado. Todas las preguntas de la entrevista que hemos realizado a estas 3 personas giran en torno al desafío que hemos creado la semana pasada. El día de hoy desarrollaremos la fase definir, la segunda fase del design thinking, para lo cual organizaremos la información obtenida en las entrevistas. Luego formularemos el point of view o punto de vista y finalmente, ahí está, redactaremos la pregunta que va a iniciar cómo podríamos, ¿no? Y aquí el usuario, necesidad y el insight, ¿no? Y ahí tenemos ya nuestro problema definido. Esta información servirá para trabajar la siguiente fase, idear, que veremos en la semana siguiente. ¿Correcto? Tenemos el panorama claro. ¿Cómo nos autoevaluamos? Les recuerdo que estamos trabajando esa competencia de gestionar nuestros aprendizajes de manera autónoma, ¿no? Y eso vamos a hacerlo hoy día más que nunca. Termina la clase y ustedes tienen todavía tiempo de 15 minutos por lo menos para que inicien ya con el trabajo que se está mostrando ahora que deben hacer. Bueno, el criterio para autoevaluarnos, la actividad número 2. Nos preguntamos, cree una propuesta de valor, pero a partir de la definición del problema, aplicando la técnica del point of view y cómo podríamos, ¿no? Ahí están las 3 cosas. Sistematizo la información, creo la estructura del point of view y finalmente la pregunta, ¿no? Ya donde está el problema definido, que debe iniciar siempre con estas 2 palabras. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y como de costumbre, yo lo voy a hacer mostrándoles un ejemplo. La semana pasada vimos que la problemática general era el friaje, ¿no? Por diversos temas, contaminación, más que nada, malos hábitos de las personas, el abuso excesivo de algunos recursos, entre otras cosas, ¿no? Y esto lo sufre no solamente ya las poblaciones que veíamos en la problemática se encuentran arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo aquí en La Libertad, Quirubilca, sino que también lo estamos sufriendo ya las ciudades que estamos a nivel del mar, como Trujillo, ¿no? En el invierno que acabamos de terminar, hace un par de meses sentíamos mucho frío. La temperatura llegó a bajar un día hasta los 11 grados centígrados, algo que no había pasado en Trujillo. Lo mínimo que se tenía registrado era 14. Eso quiere decir de que cada vez los climas son más agresivos. En época de invierno, el frío es intenso y en época de verano también el calor es muy intenso. Por eso que muchos geólogos, muchos ambientalistas califican ahora al clima de la ciudad de Trujillo como un clima tropical. Ya no es más, dicen, la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Como era en antaño. Eso se debe muchas veces a los malos hábitos y a la contaminación. Bueno, esa era la problemática general, ¿no? El friaje. Y ni qué decir, pues, en otras localidades, como en el sur del país, ¿no? En Puno, en Juliaca, en esa zona. Pero aquí en nuestra localidad también, una zona que sufre mucho y sobre todo los niños, los ancianos, los animales que se crían y los cultivos es en la zona de Julcán, que está a 2 horas y media de Trujillo. Esa es nuestra problemática de nuestra comunidad y nosotros vamos a buscar solucionar ese problema. Ya hemos diseñado nuestra entrevista y ya la hemos aplicado. Muy bien. En la fase que vemos el día de hoy, vamos a hacer la definición de las necesidades que hemos recogido de los usuarios. Recordar también que la metodología del design thinking parte no de una problemática, sino parte de un desafío que a su vez está centrado en necesidades de los usuarios. Antes se modelaban negocios o se creaban propuestas de valor, pero teniendo como eje principal al emprendedor. Entonces el emprendedor decía, tengo estas fortalezas, estas debilidades, tengo este capital, cuento con este recurso humano y puedo crear estos productos, pero no se centraba en las necesidades reales de los usuarios. Bueno, el design thinking viene y cambia todo eso. Dice, no, ahora lo más importante es el usuario, saber sus necesidades e identificar sus problemas con mayor precisión para darle una solución y tengamos éxito en el proyecto de emprendimiento que estamos creando. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí en el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje. Bien, les decía, vamos a iniciar con la actividad definir. En esta parte vamos a organizar toda la información recogida en la entrevista. De esta forma vamos a poder sacar conclusiones
mucho más rápido, ¿no? De manera gráfica, vamos a identificar las necesidades con mayor precisión y también vamos a poder deducir o leer los insights o las revelaciones de los usuarios. Vamos a usar la técnica que ustedes ya conocen, que se llama saturar y agrupar, pero también se podría usar el mapa de empatía. ¿No recuerden el mapa de empatía? Son 4 recuadros en los que vamos a colocar en cada uno de ellos qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, qué es lo que sienten y qué es lo que piensan, ¿no? Los usuarios. En este caso, repito, vamos a trabajar con la técnica saturar y agrupar. Yo entrevisté a, a ver, 3 personas, ¿no? Y según lo que ellos respondieron, están aquí de colores sus respuestas. Miren, los de color amarillo respondió la primera persona a la que encuesté, los de color morado respondió la segunda persona y los de color verde la tercera persona a la que encuesté. ¿Por qué me ayuda mucho usar estos posits o estos colores? Porque va a ser más fácil que yo pueda organizar la información. Una vez que tengo recortado y las respuestas en colores distintos, yo puedo llevar a cabo este proceso. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí están todas las respuestas. ¿Qué respondió la primera persona? Aquí está alguna de sus respuestas, ¿no? ¿Cuántas tengo? Tengo acá 4, 8, 11 respuestas. Si ustedes suman acá en este otro lado, acá tengo 4, 6, 9, 11. Es la misma cantidad, pero aquí están desordenados. En este lado, lo único que yo hice fue vaciar las encuestas a estos cuadros de colores o a estos posits. Nada más. Por eso esta parte se llama saturar. La información está ahí, saturada, está amontonada, sin organizar. Pero, repito, a partir de esta información, yo ya puedo agruparlo en esta zona. ¿Cómo se agrupa la información? Bueno, voy a agrupar por la similitud de las respuestas. Por ejemplo, aquí alguien dice que puede hacer un esfuerzo para hacer arreglos en su vivienda. Y alguien también responde, mi casa no está preparada para la temporada de friaje. Son 2 respuestas que tienen similitudes. ¿Sí? Y ustedes lo pueden ver ahí. Esas respuestas tienen similitudes, por eso yo también las puse así, para que ustedes lo puedan ver ahí. Olvídense de esto lo colocamos al final. ¿Ya? Estos son rótulos o etiquetas o agrupamientos que nosotros vamos a colocar al final analizando las respuestas similares. ¿Ya? Ese es el orden. Luego, aquí yo agrupo la respuesta que dice, encuentro soluciones al frío, pero son costosas, como por ejemplo ir a Sodimac y comprar un sistema de calefacción, ¿no? Que es como una pequeña cocinita que no baja de 2,000 soles. También alguien dice acá que busca alguna solución tecnológica que no sea costosa y que le pueda ayudar a este problema. Cuida a sus padres con un calefactor, pero le sale caro. ¿Sí? Estas respuestas tienen similitud, por eso yo las agrupo acá. Todavía no hemos puesto los rótulos, olvídense de eso por un momento. Tercera zona en la que yo he puesto respuestas similares. Dice, mis padres, que son ancianos, sufren de dolores musculares por el frío. Usamos varias frazadas, pero no podemos abrigarnos. Eso es cierto, ¿eh? No porque tengas 5 o 6 frazadas me abrigo. También dice, se preocupa por abrigar el cuello, cabeza y manos de sus hijos, ¿no? Las zonas más vulnerables. Tiene que proteger a sus hijos de las enfermedades respiratorias. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene que ver con protección a las personas, ¿no? Las zonas que protegen, por eso están aquí agrupadas. Y finalmente, 2 respuestas que también tienen similitud. Dice, curiosidad por encontrar una solución al problema, frustración por la situación que les toca vivir. Muy bien, ahora que ya tengo agrupadas, yo busco darles una etiqueta, darle un nombre a ese agrupamiento y también codificarlos, ¿no? Y digo, si me están hablando que pueden hacer un esfuerzo para hacer arreglos en su casa y que su casa no está preparada para la temporada de friaje, el rótulo que le puedo poner o el agrupamiento o la etiqueta es
arreglos a su vivienda. Si aquí me están hablando de que buscan soluciones tecnológicas, pero son caras, que cuentan con calefacción y les sale muy costosa, aquí yo digo, esto tiene que ver con algunas soluciones tecnológicas. Y le pongo el código 2. El tercer agrupamiento, que me están diciendo que arropan a los niños, la zona del cuello, ¿no? Que cuidan a sus padres y que usan frazadas pero no abrigan, yo lo he clasificado o he puesto el agrupamiento acciones frente al friaje, ¿no? Porque eso es lo que ellos están haciendo en la vida real. Acciones frente al friaje. Y por último, las respuestas que dice curiosidad por encontrar una solución al problema y también frustración, esos son sentimientos, ¿no? Emociones también le podemos llamar. ¿Se dan cuenta? De esta información desorganizada, de esta información en bruto que hemos recibido, ahora ya tenemos aquí clasificada, ¿no? Y son las mismas respuestas, pero ahora ya aquí hay un orden. Aquí ya me permite tener un panorama mucho más claro. Por eso esta técnica se llama saturar y agrupar. Aquí en el lado izquierdo tengo la información saturada, sin clasificar, y en el lado derecho tengo la información ya agrupada, clasificada, procesada y también etiquetada o rotulada por estos agrupamientos, que he tenido que deducirlos de acuerdo a las respuestas que he agrupado. Es una técnica no muy difícil, ya lo hemos visto también en ejercicios anteriores, en experiencias de aprendizaje. Ahora sí, con esta información ya sistematizada, es mucho más fácil elaborar el punto de vista. El punto de vista, recordemos que tiene tres partes. Los usuarios, luego, cuál es la necesidad y finalmente el insight o revelación, ¿no? O por qué tienen esa necesidad. Muy bien. Los usuarios van a salir del desafío inicial que les mostré en las diapositivas hace un momento. Yo estoy diseñando esta propuesta de valor para proteger del frío a la comunidad de Satipo. Entonces, aquí no debe cambiar eso. Miren, ahí está, ¿ven? Satipo. ¿Ven? En lo que es usuarios. Este usuario, ¿de dónde sale? Porque no ha cambiado del desafío que hemos redactado al inicio de todo, ¿no? Antes de diseñar las encuestas, porque las encuestas se diseñan en torno al desafío que hemos redactado. Pero no quería pasar por alto la otra forma que podemos también nosotros utilizar para poder sistematizar la información. Como yo les dije hace un momento, aquí hemos usado la técnica saturar y agrupar. Pero también se usa otra técnica que es muy buena, muy efectiva, llamada el mapa de empatía. Les manifesté hace un momento y aquí está lo que les manifesté. Tiene 4 zonas, cuadrantes, y cada zona agrupa las respuestas que ellos han dado en la entrevista. En la primera se coloca qué es lo que ellos dicen. Aquí nosotros tenemos que especificar las frases que hemos obtenido a través de las entrevistas de lo que ellos nos han dicho. Luego nosotros vamos a colocar en la parte de la derecha superior qué es lo que ellos piensan, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen de su comportamiento? Finalmente acá, ¿qué es lo que ellos hacen? Lo que yo puedo darme cuenta, deducir según el diálogo que he tenido, y lo que yo sí tengo que desarrollar una capacidad mayor de la intuición, de la percepción, del análisis, es acá, en lo que sienten, porque eso tiene que ver con emociones. Y generalmente las personas no expresan las emociones, pero yo puedo deducir. Si alguien me dice que no tiene dinero y que en la temporada de frío se enferman sus familiares, mueren sus animales que crían en casa, sus cultivos se malogran, entonces yo puedo deducir de que se siente frustrado, ¿no? De que se siente mal por lo que le va a tocar vivir en la temporada de frío. No tiene que decírmelo explícitamente. Eso colocamos acá. Y bueno, aquí yo lo he hecho con el mismo ejemplo de la información que hemos obtenido aquí, lo que está en la parte de la izquierda, ¿no? Ustedes vean ahí algunos de estas respuestas y las van a ver en el mapa de empatía que está acá. Por ejemplo, dice, mi casa no está preparada para la temporada de friaje. Es lo que ellos dicen, ¿no? Está en los posits. Usamos varias frazadas, pero no podemos abrigarnos. Encuentro soluciones al frío, pero son costosas. Mis padres, que son ancianos, sufren de dolores musculares por el frío. Es lo que ellos me han dicho. ¿Qué es lo que están haciendo?
Cuida a sus padres acondicionando la habitación donde se encuentra con un calefactor, pero esto es muy costoso. También se preocupa por abrigar el cuello, la cabeza y manos de sus hijos. Eso es lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que piensan? Que puede hacer un esfuerzo para hacer arreglos a su vivienda y también busca alguna solución tecnológica que no sea costosa y que le pueda ayudar a resolver el problema. Finalmente, tiene que proteger a sus hijos de las enfermedades respiratorias. Eso es lo que ellos piensan. Y acá viene lo que les decía, ¿no? Algo que nosotros podemos deducir, inferir. Las emociones, frustración por la situación que les toca vivir, curiosidad por encontrar una solución al problema. ¿Ve? De esta manera, tengo aquí ya también listo mi mapa de empatía. No tienen que usar los dos ustedes, pueden usar o el mapa de empatía o la técnica saturar y agrupar, la que a ustedes les parezca más fácil. Ambas les van a ayudar a poder crear su point of view, ¿no? Por eso aquí dice, ahora aplicamos la técnica point of view, punto de vista en español. Antes de formular el punto de vista, debemos concentrarnos en los usuarios, en sus necesidades y en las nuevas revelaciones que identifiquemos al organizar la información. ¿Ven? Ahí la importancia de poder sistematizar esta información. A esta acción la llamamos revelación o insight. En tal sentido, formularemos nuestro punto de vista. Como les decía, tres partes: usuario, necesidad, el insight o revelación. Los usuarios, las familias de ese tipo. Esto no lo puedo cambiar porque viene desde el desafío que redacté al inicio de todo. Necesitan, y ahora sí, esto de aquí no lo encuentro de manera literal, pero sí lo deduzco fácilmente después de ver mi gráfico de saturar y agrupar o después de haber visto el mapa de empatía según cuál esté trabajando. Y digo, encontrar soluciones tecnológicas económicas. Sí, está eso. Miren, vamos a ir viendo por acá de dónde sale esa necesidad. ¿Ya? Dice, encuentro soluciones al frío, pero son costosas. Busco una solución tecnológica que no sea costosa y que me pueda ayudar. Cuido a mis padres con un calefactor, pero es muy costoso. Entonces, aquí hay una necesidad de tres respuestas. Buscar soluciones tecnológicas, pero que no sean caras, que no sean costosas. También podría yo identificar que necesitan o buscan también hacerle algunos arreglos a sus viviendas para protegerse más del frío, pero recuerden que nosotros estamos viendo lo que tiene que ver con soluciones tecnológicas. Por eso les digo, eso va a depender mucho del desafío. Y mi desafío decía cómo podemos ayudar, cómo podríamos ayudar a los pobladores de ese tipo a crear prototipos tecnológicos, ¿no? Para protegerse del friaje. Muy bien. Entonces, como mi desafío habla de prototipos tecnológicos, yo me voy a enfocar en esta necesidad. Bueno, y de ahí es de donde sale la necesidad para el punto de vista. Encontrar soluciones tecnológicas, pero económicas, porque alguno ya encontró, pero le sale muy cara, dice, ¿no? ¿Y por qué quieren hacer eso? Porque quieren proteger a sus familias del friaje. Y yo en mi desafío decía ayudar a las familias de ese tipo, ¿ven? Quieren proteger a sus familias, familiares del friaje. Ahora lo único que debo hacer es darle coherencia y redactarlo de acuerdo a la metodología del design thinking a estos tres elementos que están por aquí. Miren, de color azul, de color verde y de color rojo. Ahí está. Ya saben que la pregunta retadora o la definición de mi problema, también se le llama así, estamos en la fase de definir, debe empezar con estas dos palabras, ¿no? Así está en la guía de autoevaluación, como podríamos y deberían signos de interrogación. Entonces, es muy fácil. Yo digo, ¿cómo podríamos? Y acá vienen ya los usuarios. Ayudar a las familias de Satipo a encontrar, ¿no? Acá uso un conector para darle sentido, a encontrar, acá está, ¿ves? Soluciones tecnológicas económicas para, o por qué no, para proteger a sus familias o a sus familiares del friaje. Este es un ejemplo de un problema definido o precisado.
¿Cómo podríamos ayudar a las familias de ese tipo a encontrar soluciones tecnológicas económicas para proteger a sus familiares del friaje? Y a partir de esta pregunta retadora o de este problema definido o problema precisado que hemos hecho, yo la siguiente semana voy a empezar a generar múltiples alternativas de solución, usando algunas técnicas, como por ejemplo la técnica Scamper, como por ejemplo la técnica, la caja de Da Vinci, que hemos visto también, ¿no? Entre otras técnicas, yo puedo usar la técnica TRIS también para poder generar varias ideas. La caja morfológica se llama de Da Vinci. Entonces, cuando ya tenga todas esas alternativas de solución, que lo haré la próxima semana, voy a saber identificar a la más correcta. Y para eso elaboramos una tabla con criterios, ¿no? Y le asignamos puntajes. De esa manera no cometemos errores. Pero lo que hemos hecho ya es llegar al problema definido. Ojo, este problema definido es del ejemplo que yo les doy, jóvenes de quinto, pero ustedes tienen que hacerlo de acuerdo a su comunidad. Aquí en esta zona pueden hacerlo para el mismo Trujillo. Hay temporadas bajas en las zonas altas de La Esperanza, del Porvenir, de Flores de Mora. Hace mucho frío y es un problema que se vive aquí en la ciudad. Queremos ir un poquito más lejos, ya les dije, Julcán, Quirubilca, zonas en las que el friaje azota de manera muy fuerte. ¿Qué cosas deben hacer en la actividad número 2 ustedes? Esto, organizar, sistematizar la información de las entrevistas que han realizado. Pueden usar cualquiera de las dos técnicas, no las dos, porque van a hacer doble trabajo. Si usan la técnica saturar y agrupar, guíense de este ejemplo. Si usan la técnica mapa de empatía, entonces guíense de este ejemplo. Repito, una de las dos técnicas, no las dos. Y luego que ya han hecho esta parte, pasan a elaborar su punto de vista. Hacen el cuadro conforme está acá, van a su desafío, buscan quiénes son los usuarios. Después de analizar el mapa de empatía o el cuadro de saturar y agrupar, van ustedes a encontrar la necesidad que tenga que ver con su desafío y luego van a deducir cuál es la revelación o el insight y aplicando esta sintaxis a modo de pregunta, ustedes van a tener su problema definido, que empieza con dos palabras, ¿cómo podríamos? Eso es lo que deben hacer jóvenes en esta actividad. No hay más que hacer. Háganlo bien, por favor, para que puedan en la siguiente semana, que estamos en la tercera fase del Design Thinking llamada idear, generar múltiples alternativas de solución y seguramente vamos a escoger a la solución más adecuada para este problema que hemos encontrado en esta semana. Tienen los micrófonos abiertos, el chat, para poder resolver cualquier consulta que tengan que hacerla. Mientras tanto, yo les voy a copiar el link de la asistencia. A ver, escriban, quiero saber si están ahí. De repente han dejado la máquina encendida, el celular y están haciendo otras actividades. Todo claro, profesor. Todo claro, Sí, profesor, ¿seguros? todo claro. ¿Sí? ¿Tan fácil? Muy fácil, ¿no? Sí, Ya. profesor. Muy bien, me da mucho gusto escuchar eso. Por favor, repasen. He visto que algunos han llegado recién. Yo entiendo de que podemos tener problemas, ¿no?, de conexión o la máquina. A veces compartimos con hermanos y por eso es que yo me tomo la molestia de grabar las clases. Y el día de mañana ya está en la plataforma. Ya aquellos que han llegado tarde, han tenido algún problema de cualquier índole, vean la grabación 2, 3 veces, las veces que sea necesaria y cumplan por favor con sus actividades. Háganlo bien, ténganlo listo en su portafolio para que al final solamente ensamblen las 5 y lo envíen como su producto final en el enlace que voy a crear. En este momento he copiado en el chat el enlace para las asistencias. Ahí tienen todos, por favor, el enlace. Registren su asistencia, eso ya es responsabilidad de ustedes. Ya registren ahí, por favor. Si hay otra consulta, a ver. Muy bien, Britney siempre participa ella, Britney Castillo. Muy bien. Por acá subiendo sus mensajes jóvenes que han mandado. Sí. Tienen el enlace. Brisa Ulloa también. Adelante, Patrick. ¿Las 10 preguntas se tienen que responder o solo se hacen las 10 preguntas?
No, hijo, eso fue la semana pasada. Tú haces las 10 preguntas y aplicas la entrevista a 3 personas. Esas 3 personas en momentos distintos responden a esas 10 preguntas. Y esas respuestas es las que vas a usar el día de hoy como insumo para poder usar ya sea saturar o agrupar o usar el mapa de empatía. Pero tú vas a trabajar el día de hoy con las respuestas que has obtenido en las entrevistas. Por eso es que ustedes no van a poder hacer esta actividad si no han aplicado la entrevista. Porque ¿con qué respuestas van a trabajar? ¿Ya? Sí, son 10 preguntas, por lo tanto va a tener que ser 10 respuestas y ustedes ahí trabajen con esas respuestas, ¿no? De cada uno. De Ah, repente ya, por ahí hay profesor. alguien que no responde o la respuesta se parece a otra, entonces ya ahí la pueden obviar, ¿no? Sí, eso lo pueden hacer. Son 3 personas nada más a las que tenían que hacer la entrevista, ¿ya? No, no más personas tampoco. 3 personas y que conozcan, pues, ¿no? De esta problemática del friaje, que es lo que estamos trabajando. Y ustedes también tienen que investigar sobre el friaje, qué zonas en La Libertad o en el mismo Trujillo, ya les dije. Aquí hay 3 zonas que se identificaron como vulnerables en la temporada de frío. La parte alta de La Esperanza, la parte alta de Florencia de Mora, ¿no? Son las que se azotaban y ustedes pueden ver en internet, están las noticias de cómo afectaba a los niños, sobre todo en las enfermedades pulmonares, ¿no? O sea, aquí ya lo estamos viviendo esa problemática y vamos a ver que sí hay soluciones. O sea, yo les doy por ahí una idea ya que estamos viendo soluciones tecnológicas. Hay muchas alternativas de solución que tienen que ver con aprovechar la energía solar. Investiguen. ¿Cómo podemos aprovechar esa energía solar, ya que ahora con calentamiento global el sol manda la radiación mucho más fuerte? Aprovechemos esa energía, vamos canalizando esa energía y vamos creando prototipos que ayuden a las casas. Sistemas de calefacción, sistemas de termas para aguas, ¿no? Entre otras cosas. Por eso les digo que ustedes tienen que investigar. No solamente es hacer lo que hacemos en clase, sino que empatizar quiere decir también esto, investigar, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con energía solar? También se puede hacer de repente baterías grandes para poder prototipos de ollas y calentar el agua. Ya no se bañan en agua fría y de esa manera tampoco se resfrían, ¿no? Entonces vamos pensando con mucha creatividad y con mucha imaginación y vamos empapándonos, vamos investigando el tema. Muy bien, jóvenes. Son las 11:25. Si no hay consultas adicionales, hemos llegado a la parte final. Recuerden que estos 15 minutos que nos queda de clase, ustedes lo van a usar para empezar a desarrollar la actividad número 2. ¿Ya? Sigan cuidándose, actuemos con mucha responsabilidad. Estamos todavía en pandemia. Nos quedan 3 semanas más de trabajo. Planifiquen bien su tiempo para que no se saturen. Repito, ustedes son quinto grado de secundaria, quieren acabar y deben acabarlo de la mejor manera posible para que tengan su documentación lista y puedan continuar con su proyecto de vida. No se desanimen, sigan participando como lo vienen haciendo con mucha perseverancia. Por mi parte, eso es todo. Los veo el próximo lunes, siempre a la misma hora, de manera puntual. 10:45, estamos iniciando las clases como de costumbre. Cuídense mucho, los veo la próxima semana. Chao, chao. Cuídense, profesor. Bendiciones. De Gracias. todas maneras. Hasta luego.